Los delitos contra la libertad y la seguridad de la persona constituyen un apartado muy importante dentro de las leyes penales. Esto en virtud que se resguarda a través de ellos, a través de una respuesta punitiva, de una respuesta sancionadora, derechos de total importancia dentro de una sociedad democrática, como lo son la libertad y la seguridad. Ante ello, el Estado, pues obviamente dentro de su política pública tiene una gran cantidad de mecanismos para buscar resguardar precisamente estos dos valores tan importantes que tiene cualquier Estado. Pero cuando se afectan estos valores, estos bienes jurídicos de una manera altamente ofensiva, violenta, entonces se materializan figuras delictivas. Es decir, en Guatemala la libertad y la seguridad de las personas pues son bienes jurídicos tutelados por el Código Penal porque son valores de mucha importancia, no solo reconocidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, sino también, obviamente, en todo lo que es el instrumental en materia de derechos humanos, del cual, por supuesto, Guatemala es parte. Encontramos que la Constitución Política de la República, en su artículo 2, declara como deber del Estado garantizar a los habitantes vida, libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo integral. Lo mismo en su artículo 4, que nos habla que se protege la libertad e igualdad de todas las personas. También se establece que ninguna persona puede ser sometida a esclavitud o servidumbre. Asimismo, se prohíbe la detención ilegal, esa detención arbitraria que no esté sujeta precisamente a una orden de juez o a un delito flagrante. La inviolabilidad de la persona, de desapariciones forzadas, y la garantía del derecho de defensa y del debido proceso vienen a terminar de configurar ese marco constitucional que justifica que se sancione a través de una pena muy severa a aquel que atente contra estos valores esenciales. El Código Penal, precisamente, en su apartado de delitos contra la libertad y la seguridad, pues nos ubica plagio, secuestro, detenciones ilegales, etc. También tenemos tratados internacionales en materia de derechos humanos, como lo anticipábamos, de los cuales Guatemala es parte, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 9 y 10, y el Pacto de San José, o sea, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En resumen, existen delitos que castigan a aquellos que atentan contra la libertad de las personas en nuestro país, en Guatemala, pero no solo porque lo establezca el Código Penal. Más importante que eso es porque la libertad es sagrada y no se puede atentar contra ella. Y una de las responsabilidades que tiene en tal virtud el Estado guatemalteco es reprimir las conductas que atenten contra ello. De manera que el Estado, al proteger estos bienes jurídicos, les da ese carácter de esencialidad, porque esto es parte de una convivencia justa, una convivencia segura. Mientras que si el Estado fuera permisivo y le diera a los delincuentes la posibilidad de obrar sin castigo, atentando este valor, pues entonces estarían vulnerando derechos fundamentales. Por eso es que el Código Penal prevé sanciones y muy fuertes para aquellos que conculquen libertad y seguridad. Así pues, el derecho penal guatemalteco no hace sino recepción del mandato constitucional que busca tutelar libertad y seguridad. El primero de los delitos que vamos a encontrar establecido en el artículo 201 del Código Penal es el delito de secuestro, que en nuestra legislación se conoce como plagio o secuestro, algo que
genera alguna confusión a veces porque en otros códigos penales de otros países, pues el plagio alude a la violación de derechos de autor. Pero pues nuestra legislación tiene todavía una redacción o utilización de términos un poco antigua. Plagio o secuestro es la privación ilegal de la libertad de una persona con el propósito de obtener un rescate, imponer condiciones, causar un perjuicio. Esto, lamentablemente, no lo dice taxativamente el Código Penal, porque este artículo ha sido mutilado, sustituido, incrementado punitivamente muchas veces, y eso ha significado que hayan cometido errores los legisladores. Así que tenemos que recurrir a la doctrina para encontrar los supuestos. Y de una vez se va precisamente a la parte punitiva y las sanciones. En este caso, pues el plagio secuestro es eso, la privación ilegal de la libertad de una persona con el propósito de obtener rescate por precio, recompensa, etc. El sujeto activo en estos casos, o sea, ¿quién puede cometer este delito? No hay una cualidad especial que lo deba tener la persona. Cualquiera puede realizar esto. Entonces, el sujeto activo en el secuestro puede ser cualquier individuo, siempre que materialice estos hechos. Privar ilegalmente la libertad de una persona y pedir algo a cambio normalmente. El sujeto pasivo pues va a ser la víctima, obviamente, aquel que sufre esa privación de libertad ilegítima. El elemento subjetivo, es decir, lo que está adentro del sujeto en su mente, pues no es otra cosa que pues el dolo, una intención deliberada de ocasionar ese daño a través de la restricción ilegítima de libertad. El objetivo, o sea, el elemento objetivo, es decir, ¿qué es lo que hay que hacer para que se materialice el plagio o secuestro? Pues retener o trasladar forzosamente a una víctima. El bien jurídico tutelado pues va a ser la libertad individual, ese sagrado derecho de libertad que tenemos todos de locomoción, etcétera, de estar, ir, venir de donde queramos sin más restricciones que las establecidas en la ley. La respuesta punitiva que le atribuye el Estado a este delito es muy fuerte. De hecho, tiene establecida pena de muerte, la cual no se aplica por un expediente de inconstitucionalidad resuelto por la Corte de Constitucionalidad, es decir, la Corte que interpreta en última instancia el texto constitucional ha impedido que se aplique la pena de muerte, pero nos quedaría entonces dentro de nuestra legislación una pena privativa de libertad que va de 25 a 50 años. Pasamos a otro de los ilícitos, que es la desaparición forzada, que se define como aquella privación de libertad que es materializada por agentes estatales u otras personas que tengan ese apoyo estatal, que lleven a ocultar el paradero de la víctima. Algo interesante de este delito es que su sujeto activo van a ser funcionarios públicos o aquellos que actúen sin ser funcionarios públicos, ejerciendo algún tipo de respaldo o venia de parte de estos representantes estatales. En el caso del sujeto pasivo, pues va a ser cualquier víctima objeto de desaparición. Este delito tiene mucho que ver con las persecuciones ideológicas, políticas que han sucedido tristemente en los países latinoamericanos en diferentes épocas. El elemento subjetivo, el dolo, la intención de ocultar información acerca de una víctima, mientras que el elemento objetivo va a ser esa detención ilegal, la práctica de ocultar a la víctima negando información. Seguramente el bien jurídico tutelado va a ser la libertad y la seguridad de esta persona y tiene una consecuencia jurídica establecida de 25 a 40 años. La tortura es un delito también de alta entidad, es decir, de mucha importancia. La tortura, tristemente, tiene un pasado oscuro en toda la humanidad.
Y es a partir del desarrollo del derecho internacional, de los derechos humanos, que se han recrudecido los estados en su respuesta sancionadora. Eso quiere decir pues que hay más pena, hay más cárcel, hay más sanción. Pero tristemente la tortura ha sido utilizada en diferentes contextos a partir de aquellas guerras que han sucedido entre los países como un mecanismo para obtener información del enemigo hasta persecuciones ideológicas dentro de los países. Uno de los ilícitos que tiene una amplia protección y desarrollo en el derecho internacional de los derechos humanos es precisamente la tortura, que no es otra cosa que la inflicción, o sea, infligir, ocasionar dolores o sufrimientos físicos o mentales con fines de intimidación, castigo o coacción. Aquí lo que se busca es obligar a alguien a través de estos sufrimientos, de estos dolores, precisamente para obtener algún beneficio, que muchas veces es información. El sujeto activo va a ser cualquier persona, fundamentalmente el carácter de agente estatal. Eso es algo muy importante en la configuración del delito de tortura. El sujeto pasivo es la persona que sufre la tortura. Obviamente, puede ser cualquier persona, no necesita un cargo o una cualificación o calidad específica. ¿En qué consiste el dolo como elemento subjetivo en la tortura? Pues en esa intención de obtener información a costa de castigar, de hacer sufrir a la víctima. La tortura ha sido objeto de múltiples desarrollos, porque los victimarios o los autores de estos delitos a veces no se han conformado con infligir un daño físico a través de golpes o causar lesiones o con intimidaciones, es decir, amenazas. A veces esos sufrimientos son tan sutiles como suministrar cierto tipo de medicamento, cierto tipo de sustancia o incluso la falta de alimento, la generación de ciertas condiciones. El elemento objetivo, pues, va a ser la aplicación de sufrimientos físicos o psicológicos. Por eso es que debe ser amplia la posibilidad de materializar este ilícito, ya que los autores de tortura a veces son creativos y buscan mecanismos distintos a los tradicionales para materializar ese objeto. Y así, pues, afectar la integridad física y psíquica, pero también la libertad y seguridad de la persona. Tiene una sanción de 25 a 30 años, de acuerdo al artículo 201 bis del Código Penal guatemalteco. El sometimiento a servidumbre. ¿En qué consiste este delito? Pues es obligar a una persona a estar trabajando en condiciones de esclavitud o servidumbre. Eso también está prohibido. La esclavitud ha sido abolida en el mundo y en este caso va a ser sujeto activo aquella persona que somete a otra a estas condiciones. El sujeto pasivo va a ser la persona que sufre precisamente esta lamentable condición, que todavía en estos tiempos podríamos considerar que se da en algunos contextos sociales. El dolo acá es el propósito de explotar a alguien mediante estas condiciones de esclavitud o servidumbre. Y pues el elemento objetivo va a ser ejercer ese control de la víctima y aprovecharse de su actividad, digámoslo así, laboral. Bien jurídico tutelado va a ser la libertad de la persona, aunque también algunas doctrinas establecen que su dignidad se ve restringida. El delito de discriminación es un delito muy interesante que ha sido incorporado recientemente en Guatemala. Este delito es, pues, la negación de derechos, un trato desigual en razón del origen étnico, de género, religión, discapacidad, orientación sexual. Aquí el sujeto activo puede ser cualquier persona, puede ser también una institución, una persona jurídica, y la persona discriminada pues va a ser cualquier ser humano que pertenezca a alguna de estas variables poblacionales, como lo es el origen étnico, es decir, una etnia,
un género, una religión, etc. En este caso, pues el elemento subjetivo va a ser esa intención de menoscabar, de hacer de menos, de darle un valor inferior a una persona que pertenece a estos grupos, es decir, son meros actos discriminatorios, lo que vendría a constituir su elemento objetivo, y pues el bien jurídico tutelado va a ser ese también, ¿verdad? La libertad, la seguridad, la igualdad y la dignidad a criterio de otras legislaciones. Dentro de nuestra legislación se incorporó como parte de los delitos contra la libertad y la seguridad, aunque en otros códigos penales el apartado es delitos contra la dignidad, que no está estipulado en nuestro medio, pero igual tienen plena vigencia. En el artículo 202 bis se establece penas de 1 a 3 años y multa de 3,000 quetzales en su tipo básico. Ya para ir terminando hablaremos de la trata de personas. Este delito consiste en la captación, el transporte o recepción de personas con fines de explotación. Aquí pues el sujeto activo es quien participa en cualquiera de estos procedimientos o etapas de la trata, ¿verdad? Mientras que el sujeto pasivo va a ser la persona explotada. Aquí tiene que haber una intención como parte del elemento subjetivo. El autor tiene en mente ese deseo de explotar a sabiendas de que se trata de personas que vienen de otros países de forma ilegal, inmigrantes, etc. Y obviamente va a haber un engaño, va a haber una coerción, un abuso de poder. Esto como parte del elemento objetivo. En el artículo 202 terdes del Código Penal guatemalteco se sanciona esta conducta con prisión de 8 a 18 años, ¿verdad? Entonces podemos decir que en Guatemala pues existe una variedad de figuras delictivas que buscan reivindicar no solo la libertad, sino también la seguridad de las personas. Hoy día la doctrina considera que a veces más que la seguridad es la dignidad del ser humano la que se debe tutelar, la que se debe proteger, reprimiendo, sancionando estas conductas para no violentar los derechos humanos.